Muy buenas tardes, amigas y amigos de la red social Facebook. Como habíamos anunciado el día de ayer, para el día de hoy a esta hora vamos a iniciar a dar la ponencia respecto a lo que es el tema de responsabilidad penal de las personas naturales y funcionarios públicos en este estado de emergencia. Como bien sabemos, en estos momentos el mundo entero y nuestro país particularmente estamos pasando circunstancias muy críticas debido a esta pandemia que viene afectando y cobrando muchas vidas cada día con más frecuencia, debido al incremento y la propagación del COVID-2019. Si bien es cierto, tenemos conocimiento que en nuestro país se inició el estado de emergencia desde el día 15 de marzo del 2020 y luego sigue prorrogando paralelamente de acuerdo a la evaluación y a las situaciones y los resultados que se iban teniendo. Finalmente se ha prorrogado el estado de emergencia mediante decreto supremo 083-2020-PCM, en el cual se prorroga el estado de emergencia hasta el día 24 de mayo del 2020, ¿no? También en ese mismo decreto se han incorporado nuevas disposiciones respecto a la reactivación reanudación de las actividades. Evidentemente estas actividades se van a reanudar por fases, ¿no? Como lo establece el decreto supremo 080, cuáles son las actividades que van a volver a reanudarse, pero obviamente cumpliendo estrictamente con protocolos de sanidad por cada sector. También el decreto 083, el que prorroga el estado de emergencia, ha establecido la inmovilización social obligatoria en sus domicilios a partir de las 20 horas o 8 horas de la noche hasta las 4 de la mañana del siguiente día, con excepción de la región de Tumbes, Lambayeque, Piura y Loreto, que son las regiones que evidentemente son las que están siendo más complicadas debido a esta pandemia, ¿no? También queremos desde aquí felicitar y agradecer en primer instante a Dios, agradecer también a la Escuela de Juristas Escuela de Derecho por la oportunidad y la preferencia y la confianza brindada a mi persona para dar esta ponencia el día de hoy. Como estamos refiriendo que estamos viviendo situaciones complicadas, distintas, una vida distinta a la que naturalmente se ha desarrollado en nuestra vida cotidiana, entonces hay conductas que los ciudadanos podamos realizar y como consecuencia de esta conducta que vamos a realizar en estas circunstancias, en este estado de emergencia, podamos terminar finalmente con una responsabilidad penal, ¿no? En ese caso vamos a tratar el tema ya definitivamente, vamos a separarlo por dos bloques. Primero vamos a referirnos a los delitos que cometamos como ciudadanos o personas naturales, y luego vamos a ver los delitos que cometen los funcionarios y servidores públicos en este estado de emergencia. También es importante recalcar aquí el tema para todos. En realidad, respecto a lo que es el estado de emergencia y la inmovilización y cuarentena, también hay sectores que evidentemente han venido desarrollando sus actividades, lo cual es el tema de la prestación de servicios, abastecimiento, servicios de transportes, evidentemente también en todo el sistema de salud, ¿no? Obviamente estas personas, para poder desempeñar sus actividades, tienen que portar su pase personal laboral, su credencial en el caso de ser periodista, el canal, su documento nacional de identidad, y además hay que portar, y en todo momento es deber de los ciudadanos estar prestos y llanos ante cualquier intervención en este caso de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, que están haciendo la labor
maratónica, una labor titánica en estos momentos. Queremos felicitar y agradecer también a los órganos de línea, a las entidades que están actuando en este momento. En primer orden nos referimos al sistema de salud peruano, felicitarlo a todos los médicos, enfermeros y enfermeras y a todo el cuerpo médico del sistema nacional, quienes son las personas que están actuando de manera directa frente a este enemigo invisible que es el COVID-19. Asimismo, también felicitar a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, por esta ardua labor que vienen realizando en estos momentos, ¿no? Dando todo de ellos, dejando una familia detrás de ellos, quienes día a día también están preocupados, esperando si llegará o no a su domicilio, ¿no? Felicitarlo por esta ardua labor, un reconocimiento especial a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú y a todos los ciudadanos que contribuyan de alguna forma frente a esta lucha. Bien, dicho esto, también vamos ya a pasar a dar inicio a lo que es el tema puntualmente. Como sabemos, antes de iniciar y decir en qué consiste el tema cuando estamos hablando de los delitos que se puedan cometer, entonces no podemos iniciar y decir cuál es el delito que pueda cometer un ciudadano. Entonces, para determinar y delimitar el tema para mejor entendimiento de todos ustedes, vamos a iniciar primeramente refiriendo y señalando en qué consiste la teoría del delito. La teoría del delito es aquella obra de la doctrina jurídica penal y que tiene las características elaboradas con la dogmática del derecho penal, que tiene como objetivo teórico elaborar la búsqueda de los principios básicos del derecho penal positivo y su articulación en un sistema unitario. En este caso, cuando nosotros nos referimos al derecho penal, al derecho positivo, estamos hablando evidentemente de una norma, ¿no? Bien sabemos que nosotros vivimos en un estado democrático, constitucional y socialmente democrático, donde existe y prima el principio de separación de poderes, y evidentemente hay una constitución en la cual prima los derechos fundamentales y rige la estructura y el funcionamiento del Estado y los ciudadanos, ¿no? En ese orden vamos a definir qué cosa es el delito en sí. El delito, dentro de nuestro marco jurídico, nuestra legislación recoge el concepto que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿no? Teniendo en consideración que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, hay que precisar cuáles son los elementos del delito. En este caso, también hay que precisar quiénes son los sujetos que participan en este evento o en esta circunstancia de un delito, ¿no? Los sujetos del delito son como el sujeto activo, que puede ser una persona física que comete el delito, denominado también delincuente, bueno, en otra versión, ¿no? Pero el tema jurídico es sujeto activo. También tenemos al sujeto pasivo, que es una persona física moral sobre quien se comete el daño, peligro o el delito. Bien, teniendo conocimiento de quiénes son los sujetos, vamos a determinar cuáles son los elementos del delito. El delito tiene 4 elementos fundamentales. Punto número 1, la acción. 2, tipicidad. 3, antijuricidad. Y 4, la culpabilidad. Si es que no existiera ninguno de estos elementos en un evento o en un hecho, no podemos estar hablando o no podemos estar frente a la comisión de un delito. Hay que precisar también que la teoría del delito sirve ¿para qué? Para identificar y determinar la comisión de un delito. Bien, ahora vamos a definir en qué consiste la acción. La acción se desprende del comportamiento humano, ¿no? De la vida cotidiana del ser humano, de la vida cotidiana que uno puede realizar, y a consecuencia de esto podemos realizar cualquier conducta que no sea adecuada o que sea contrario, que contravenga la norma. O sea, la conducta también está, que puede ser por omisión, por acción o omisión. La acción es el hecho propio que puede realizar la persona. ¿Qué pasó?
el hecho propio que pueda realizar la persona, perdón, había un inconveniente de carácter técnico. La acción, como habíamos mencionado, es la conducta que se desprende del ser humano, ¿no? Del comportamiento, de las actividades que puede realizar. Es decir, la acción, todos los seres humanos realizamos acciones, ¿no? En nuestra vida cotidiana. Y por omisión es hacer o dejar de hacer lo que la ley prohíbe, ¿no? En este caso es hacer un hecho que contravenga la norma. Eso es lo que corresponde al elemento de la acción, basada puntualmente en la conducta del ciudadano, del ser humano, ¿no? Ahora, la tipicidad. La tipicidad es el hecho o la norma o el tipo penal que regula esa acción, ¿no? Si la acción que tú realizas está prevista, está prescrita en una norma, hasta ahí tenemos el elemento de la tipicidad. O sea, la tipicidad en sí es el tipo penal, no la conducta. Práctico ejemplo, el artículo 106 del Código Penal, ¿qué nos dice? El que mata a otro. Ahí está. La acción, matar, ¿no? El verbo rector aquí es matar. El que mata a otro y la acción, ¿no? El verbo rector ahí para identificar es el elemento matar. Y esto es el hecho. La norma te dice, el que mata a otro será reprimido. Y esa es la consecuencia, ¿no? Esa acción de matar es un tipo penal que tiene que ver. ¿Qué bien jurídico se está protegiendo en este tipo penal? La vida. Interesante el tema, ¿no? La vida. Entonces, si se da el hecho y la norma y el tipo y la tipicidad de ese hecho se encuentra previsto en la norma, hasta ahí ya tenemos el elemento 2, ¿no? Luego vamos a pasar a la antijuricidad. ¿Y en qué consiste la antijuricidad? Es la relación de la conducción o la graduación de la conducta con el ordenamiento jurídico, ¿no? Esto quiere decir que es un hecho antijurídico porque contraviene la norma, porque está previsto y está regulado. A consecuencia de una acción se contraviene esa norma. Hasta ahí ya tenemos los 3 elementos fundamentales que ya se están acreditando para identificar la comisión de un delito. Y finalmente, si ya hemos pasado acción, tipicidad, hemos hablado de la antijuricidad, evidentemente vamos a tener el cuarto elemento, que es la culpabilidad. Y cuando estamos hablando de la culpabilidad, ya estamos hablando de que evidentemente aquel sujeto activo o la persona, como consecuencia de la conducta que va a tener una pena dependiendo del delito, ¿no? Y en esta circunstancia vamos a precisar cuáles son los delitos que se están cometiendo, que podamos incurrir y cometer nosotros como personas naturales en este momento de esta emergencia. Muy bien, dicho esto, aclarando para tener en cuenta y para tener el panorama, ¿no? De qué se trata, el delito, o cómo se configura, o cómo se da, ya vamos a pasar al tema de plano, ¿no? También hay que precisar que evidentemente en el tema de la tipicidad existe tipicidad objetiva y subjetiva, ¿no? Que bueno, el tema de la teoría del delito en sí es un tema propio, es un tema aparte que también podríamos tratarlo en otro momento de manera definida, ¿no? También hay que precisar el tema de la conducta, ¿no? En la conducta hay ciertas, por ejemplo, ¿no? Cómo la persona puede también ser atenuante o cómo la conducta se agrava. Entonces también hay que determinarlo en qué circunstancias, ¿no? Pero en esta oportunidad vamos a apreciar los delitos que se podrían estar cometiendo, podremos incurrir nosotros como personas en este momento. Es importante precisar que el derecho penal en sí es una disciplina del derecho público y que prohíbe determinadas acciones y conductas que se pueden dar bajo violencia, bajo amenaza, ¿no? Como había mencionado. También es importante precisar que el derecho penal es la última ratio o la última razón. ¿Y por qué? Porque se supone que ya no existe otro medio para poder solucionar el hecho o ver a la persona, en este caso al agresor o quien pueda haber cometido. Ya no se puede llegar a una solución. En esas últimas circunstancias podemos acudir al derecho penal.
antes de ninguna manera. En este caso, por ejemplo, estamos hablando netamente de derecho penal, en este momento de emergencia nacional se aplica. ¿Cuál es la finalidad o qué está aplicando el derecho penal ahorita? Principalmente, por ejemplo, funciones principales ahorita del derecho penal es el de controlar, orientar, planear la vida en común, ¿no? Y además emerge como un medio formal drástico de control social. Eso es lo que corresponde el derecho penal. Es un medio de control social que responde empleando una violencia legítima contra una violencia ilegítima. Es lo que habíamos mencionado, ¿no? En la teoría del delito. Interesante acá porque te dice, ¿no? El derecho penal, ¿de qué forma emplea? Una violencia legítima. Al decirle violencia legítima, que se está actuando dentro de un marco normativo. ¿Para qué? Para regular una conducta de carácter o de violencia ilegítima, o sea que contraviene la norma. Asimismo también hay grandes juristas, ¿no? De que precisan respecto al derecho penal, como por ejemplo acá tenemos a un jurista destacado, Pepe Melgarejo Barreto. Él nos dice que el derecho penal no solo es un medio de control social, sino que por el Estado de mantener un determinado orden en la sociedad se tiene que controlar a los ciudadanos, ¿no? A través de diversos medios. Y la finalidad es que el control, vivir en paz, ¿no? Vivir en bien común, asegurar la convivencia entre ciudadanos, entre personas. Eso es lo que nos dice ese jurista que acabamos de precisar, ¿no? Bien, ahora vamos a iniciar ya a señalar cuáles son los delitos, y eso hay que tener bastante cuidado, hay que tener en cuenta, sobre todo hay que estar informados y tener conocimiento al respecto. Tenemos como primer delito que podamos incurrir o cometer nosotros en este estado de emergencia. En sí existe una gama y más de delitos que comete la persona natural, pero particularmente en este estado de emergencia, ¿qué delito tenemos acá? El artículo 154A del Código Penal, el que actualmente se encuentra vigente evidentemente, es el delito o el tipo penal referido al tráfico ilegal de datos personales. ¿Y qué nos dice esta norma? Esta norma sustantiva, ¿qué nos dice? Dice la norma: el que legítimamente comercializa o vende información no pública relativa a cualquier ámbito de la esfera personal, familiar, patrimonial, laboral, financiera u otro de naturaleza análoga sobre una persona natural, será reprimido con una pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 5 años. Es agravante si el agente o la forma o el modo como se consuma este delito es integrante de una organización criminal. Evidentemente ahí la pena va a ser mayor, ¿no? Aquí el tema, como hemos leído, es bastante taxativo, es claro, entendible, entonces no amerita a explicarlo a través de un caso, entiendo yo, ¿no? Asimismo también tenemos el delito de la violencia de las medidas sanitarias, y este es muy importante. El delito de la violencia de medidas sanitarias está previsto y está regulado en el Código Penal, en el artículo 292. Y este artículo, ¿qué menciona? Nos dice que el que viola las medidas impuestas por la ley o por la autoridad para la introducción al país o la propagación de una enfermedad, que puede ser una epidemia o de una epizotia o una plaga, será reprimido con una pena de libertad no menor de 6 meses ni mayor de 3 años y con 95 o 80 días de multa, ¿no? Acá también estamos claros, ¿no? Que obviamente una persona, y mucho más ahora que estamos hablando del tema puntual, supongamos que una persona viola al traer, ¿no? Medicamentos adulterados, mascarillas, supongamos, ¿no? Guantes que no tengan la certificación por la autoridad sanitaria, por ejemplo, que pueda traer de otro país. Se está violando nuestra norma en nuestro país. Nosotros también podemos estar adquiriendo, tal vez ahorita por las redes sociales, por el internet, que ahorita está de moda, es un boom el internet para realizar las compras. Entonces, estamos frente a ese delito, ¿no? Asimismo también nos dice una propagación de la enfermedad.
Al hablar de una propagación de una enfermedad, es por ejemplo el caso el típico caso que vimos en el metro, ¿no? De un sujeto que se sacaba la mascarilla, ustedes bien lo han visto en los medios de comunicación, se sacaba la mascarilla, y ¿qué está haciendo en esto? Está propagando una enfermedad, y como consecuencia, ¿qué va a tener? Va a tener una responsabilidad penal. Evidentemente las autoridades actuaron de manera inmediata, la cual felicitamos de su labor, y fue identificado el sujeto, y entiendo que ahora se estará llevando el proceso, ¿no? Bueno, también tenemos el otro delito cometido por personas naturales, que es el tema de la propagación de enfermedades peligrosas o contagiosas, ¿no? El artículo 289 del Código Penal es el que regula este tipo penal. Precisa que la persona, teniendo conocimiento o a sabiendas, o como se puede decir adrede, propaga una enfermedad peligrosa o contagiosa para la salud de la persona, será reprimido con una pena de libertad no menor de 3 ni mayor de 10 años, ¿no? Y si esto cause lesiones o cause la muerte, y el agente pudo haber, o sea, la persona pudo haber prever la consecuencia, pudo haber prevenido esa muerte, entonces en esas circunstancias se agrava, ¿no? Y es un agravante, ¿no? La modalidad y la forma como se va desarrollando. Hay que recordar también que hay delitos ideales y delitos reales, ¿no? Que con una sola acción puede causar varios delitos. Entonces también eso ya se materia de análisis, discusión, que lo realicen en su oportunidad, en este caso los juzgados competentes, y en este caso la fiscalía sobre el fiscal, ¿no? Acá tenemos también el otro delito que podamos incurrir nosotros como ciudadanos, como personas naturales, frente a este estado de emergencia, es el delito de los disturbios. Esto sí es particular y es más común, ¿no? Por ejemplo, esto se da más tal vez en las unidades inmobiliarias, en los condominios y en general, ¿no? Debido también como consecuencia a la cuarentena, y evidentemente en parte razonable, porque tantos ciudadanos que estamos pasando una cuarentena, y tal vez algunos ya no vienen causando o realizando actividades ya que puedan causar disturbios, ¿no? A los vecinos, a nuestros vecinos donde puedan vivir, ¿no? Y este tipo penal, ¿qué señala la norma sustantiva? El artículo 315 del Código Penal establece de que el que en una reunión tumultuaria, o sea que puede más personas, atente contra la integridad física de las personas o mediante la violencia grave, causa graves daños a la propiedad pública o privada, ¿no? En este caso será reprimido con una pena de libertad no menor de 6 ni mayor de 8 años. Será sancionado con la misma pena cuando los actos descritos, ¿no? en este tipo penal se produzcan con ocasión en espectáculos deportivos o en el área de influencia deportiva. Y es un poco agravante el tema, ¿no? Es más público y puede atentar un poco más contra la salud pública. También tenemos el delito en su condición de agravante en lo que son disturbios, ¿no? Tenemos entre supuestos. Si en estos actos que la gente, ¿no? O el sujeto activo utiliza indebidamente prendas o símbolos distintivos de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, la pena privativa será no menor de 8 años, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta las circunstancias y la agravante de qué forma se pueda desarrollar este evento, ¿no? Este ilícito. También tenemos el otro supuesto de agravante de este delito de disturbios, es si el atentado contra la integridad física de las personas causa lesiones graves. En este caso la pena es no menor de 8 años. Evidentemente es correcto, si hay una lesión o en consecuencia de muerte, ¿no? Eso tiene que responder por sus actos, ¿no? Eso está correcto. Bueno, y también el último supuesto, si el atentado contra la integridad física de las personas causa la muerte, en este caso sí ya la pena viene a ser de 15 años. Entonces hay que tener en consideración y en cuenta
estos importantes delitos que podemos cometer los ciudadanos en esta emergencia, puede ser por acción o omisión, ¿no? Por desconocimiento, como naturalmente se conoce, podamos estar incurriendo en un hecho de esa naturaleza y posteriormente podemos vernos involucrados en un tema que puede resultar en un terreno judicial, policial, y finalmente podemos resultar privados de la libertad. Y evidentemente la libertad es un derecho fundamental inherente al ser humano. Como bien determinan y definen grandes juristas, filósofos, que dicen respecto a la persona humana. La persona humana es aquel que tiene cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Pero más allá de ser una persona que tiene alma, cuerpo y espíritu, el ser humano es un ser libertad. En entendimiento, para mí el ser humano es un ser libertad. ¿Y por qué? Porque la libertad define todo, ¿no? Esta idea yo fundamento y bueno, recojo también del gran jurista Carlos Fernández de Sarego, el quien definía a la persona humana como un ser humano libertad, y yo estoy de acuerdo y concuerdo con su idea. ¿Por qué? Porque si el ser humano sin la libertad no tiene razón de ser, no tiene razón de existir. La libertad lo es todo. Entonces, queridos amigos, nuestra libertad es fundamental. Hay que tener en consideración que la libertad, evidentemente existen bienes jurídicos respecto a la persona humana, ¿no? Y también tenemos bien conocimiento que la Constitución misma, ¿qué nos dice? Que la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta y considerar y saber cuáles son estos derechos y bienes jurídicos fundamentales que tenemos como ciudadanos. Bueno, vamos a ver también, tenemos otro delito que se puede dar en esta coyuntura, que podamos incurrir y cometer nosotros como personas naturales, es el delito de la grave perturbación de la tranquilidad pública. Este delito lo encontramos previsto y regulado en el marco normativo, en este caso en el artículo 315A del Código Penal, el cual señala, ¿no?, de que el que perturba gravemente la paz pública utilizando cualquier medio razonable capaz de producir alarma será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años. Bueno, en este caso la norma taxativa es bastante clara, ¿no?, que es entendible, ¿no? Entonces, ¿qué debemos no de hacer? El tema de producir algún ruido, ¿no?, que genere un perjuicio, en este caso a nuestro compañero, a nuestros vecinos, ¿no? Y también tiene su circunstancia agravante en el tema de la perturbación pública. Se considera como agravante si la perturbación es grave o en todo caso a través del cual se difunda o se ponga en conocimiento de la autoridad pública, medios de comunicación social o por otro cualquier que pueda difundirse masivamente esta noticia, ¿no? La inminente realización de un hecho o una situación puede difundirse masivamente a través de una noticia, ¿no? La inminente realización de este hecho o situación falsa o inexistente relacionada como un daño o potencial daño a la vida o integridad de las personas o de bienes públicos o privados. En este caso, si el agente actúa como un integrante de una organización criminal para lograr sus fines, ¿no?, para cometer su ilícito, cualquiera que sea, utiliza como medio la amenaza de la comisión de un delito de terrorismo, evidentemente la pena aquí va a ser un poco mayor, ¿no? La pena aquí en este caso ya estamos hablando de 10 años. Entonces hay que tener en consideración también sus circunstancias agravantes de este delito. También tenemos los delitos que, como personas naturales que estamos tratando propiamente el tema, es el atentado contra la autoridad o funcionario. Este tipo penal lo encontramos establecido en nuestro marco penal, en este caso el Código Penal,
en el artículo 365 del Código Penal, de la norma sustantiva, ¿no? ¿Qué nos dice este artículo? El que sin alzamiento público, mediante la violencia, impide a la autoridad o funcionario o servidor público ejercer sus funciones o le obliga a practicar un determinado acto que no es parte de sus funciones, o le quita la potestad del ejercicio de sus funciones, en este caso será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 años. Ese es el tema del atentado contra la autoridad. O sea que tú, como ciudadano, por ejemplo, estás en un mercado o sales a la calle y la policía o las Fuerzas Armadas te pide tu identificación, en este caso tu documento nacional de identidad, o si vas a laborar de acuerdo a los sectores que están permitidos laborar, te pide su pase laboral y usted se niega, o nosotros nos negamos a identificarse, a ponerse a derecho o a contribuir con la autoridad, al contrario utilizamos la violencia o la amenaza para dejar o no permitir que la autoridad realice sus deberes, sus funciones, estamos ante este delito, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta, nosotros como ciudadanos es deber de todos nosotros contribuir con nuestras autoridades, ¿no? Si estás en la calle por temas laborales, hay que identificarnos, hay que colaborar con la justicia, hay que ponernos a derecho, ¿no? Para no posteriormente tener una consecuencia de esta naturaleza. También tenemos el delito en que se cometen las personas naturales en este estado de emergencia, es el delito de la violencia contra la autoridad para impedir el ejercicio de sus funciones, ¿no? En este caso, el artículo 366 del Código Penal establece de que, como bien os precisaba, ¿no?, ya hace un momento, el que intimida de manera violenta contra el funcionario público o contra la persona que le presta asistencia en virtud de un deber legal o ante cualquier requerimiento para impedir el trabajo, el desempeño de su trabajo de esta persona, un acto propio de su función, legítimo, en este caso esta persona será reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años, ¿no? O con una prestación de servicios comunitario de 85 días, 185 jornadas. Acá hay un caso concreto, ¿no? Supongamos, ¿no?, de que tenemos un paciente que haya sido identificado o haya tenido como resultado positivo el COVID-19. Y evidentemente esta persona todavía no está en la unidad de cuidados intensivos, no está en UCI, sino que vamos a suponer que se encuentre todavía en un tratamiento, en este caso en la vía panamericana, ¿no? Pero esta persona, supongamos que entendible la circunstancia que estamos viviendo, sí, y entendible la enfermedad, y podemos ver y sentir cómo estará aquella persona, el tema psicológico, no sabemos de qué forma también puede sentirse esa persona, ¿no? Pero como consecuencia de la desesperación o producto, ¿no?, sobre todo la desesperación en este caso, esta persona puede ejercer violencia contra aquel médico que le haya asignado para que la atienda y no permite ejercer su función. O sea, sin pensar ni creer, esta persona ya está incurriendo en este delito. Entonces es importante, hay que tener en cuenta estos delitos que se pueden dar en esta coyuntura actual. También tenemos en este caso el delito de la resistencia o desobediencia a la autoridad. Este es el común y el delito más recurrente en estas circunstancias. Por ejemplo, el caso que había pasado en Piura, ¿no?, y muchos casos que se ve a diario por los medios de comunicación de personas que atentan contra la autoridad.
Este delito lo encontramos regulado en el Código Penal, en el artículo 368, el cual establece: el que desobedece o resiste a la orden legalmente impartida del funcionario público en ejercicio de sus funciones y atribuciones será reprimido con una pena privativa no menor de 3 años ni menor de 6 años. Hay que tener en cuenta, señores, acá este evento, ¿no? Este evento o este hecho o este tipo penal. Sin tener conocimiento podemos estar incurriendo en un tipo de esta naturaleza, ¿no? Y finalmente vamos a terminar ante una comisión, ante un proceso penal. Y eso es lo que no se quiere, hay que evitar este tema. Asimismo también tenemos el delito de falsedad genérica. Es otro delito también que se puede cometer por las personas naturales ante este estado de emergencia. El delito de falsedad genérica, ¿en qué consiste? El que de cualquier modo que no esté especificada en los capítulos en los que ya señalé en los delitos anteriores, de cualquier forma comete falsedad simulando, suponiendo o alterando la verdad intencionalmente y que genere perjuicio a terceros por palabras, hechos o usurpando un nombre, calidad o ejemplo que no le corresponde, o suponiente de la vida de una persona que ya ha fallecido o que no exista. En este caso, la pena evidentemente es no mayor de 4 años, ¿no? Aquí es claro el tema. Que acá no dice, ¿no?, de que supongamos que nosotros para beneficiarnos o para puntualmente en estos casos para poder acceder a un bono, ¿no?, tal vez de alguna forma tratar de sorprender a las autoridades queriendo ser beneficiarios de estos bonos que son varios bonos que está dando el gobierno, queramos, ¿no?, hacernos pasar por una persona que pueda ser beneficiada pero ya falleció. Han pasado muchos casos en estos días, ¿no? También tenemos y lo que hemos mencionado son los delitos que se pueda cometer como personas naturales ante este estado de emergencia. Esos son los principales y más recurrentes. Evidentemente hay más, ¿no?, pero los principales son los que hemos mencionado. Y ahora vamos a hablar el tema de los delitos cometidos por servidores o funcionarios públicos. Como bien sabemos, en estas circunstancias el Ejecutivo ha realizado unas transferencias a los gobiernos locales. En este caso el gobierno transferió más de 300 millones de soles a los gobiernos locales para que, con la finalidad de que estos sean repartidas a las personas más vulnerables, esto ya contenidas en víveres, en canastas, ¿no? Entonces evidentemente es una medida buena tal vez del Ejecutivo, pero conocemos la actual coyuntura que estamos viviendo en nuestro país y mucho más en el interior de la región, ¿no? Si bien es cierto, estamos ante una situación muy difícil, pero lamentablemente hay personas de acá mismo, de Lima, la Lima olvidada, que son los asentamientos humanos, donde ahí están los ciudadanos, las personas más vulnerables, y evidentemente en el interior del país hay tantas personas vulnerables que, sin embargo, no han sido beneficiadas por ningún bono otorgado por el Estado. ¿Y eso por qué? Debido a la negligencia de los servidores y funcionarios de las entidades que están a cargo de esto. O sea, no hay una correcta o no hay un registro correcto, ¿no?, de que pueda identificar a las personas que verdaderamente se encuentran en esa condición de vulnerabilidad. En efecto, ¿no?, el gobierno
destinó esa partida presupuestaria a los gobiernos locales, que lamentablemente no van a ser beneficiados y no va a llegar a la persona más vulnerable en realidad. Tenemos conocimiento de actualmente la esfera de corrupción es grande, lamentablemente, y es un poco penoso, pero hay que decirlo, nuestras autoridades locales no están actuando y no están respondiendo, no están en la talla para responder frente a esta coyuntura. Bien sabemos, este virus que nos viene atacando es un hecho fortuito, que no estaba preparado el sistema de salud y todo lo demás, pero además de eso, se evidencia la falta de voluntad política de nuestras autoridades. Finalmente, volviendo al tema, entonces, básicamente lo que vamos a ver nosotros es los delitos que pueden cometer los funcionarios públicos, en este caso, ¿no? del tema de corrupción de funcionarios. Y el caso puntual, ¿no? de esta transferencia de la partida presupuestaria para la compra de víveres, que finalmente al ciudadano, a la persona vulnerable, va a llegar ¿qué? Un atún, un kilo de arroz. No, señor. Si las personas que están si son servidores o funcionarios públicos, están para servir, es su deber, es parte de sus funciones realizar esto. No están en el poder o no están en un cargo para servirnos del pueblo, servirnos de la administración pública. Entonces es interesante ver, ¿no? cuál es la situación que verdaderamente deberían ver las autoridades, ¿no? Actuar de manera más inmediata. Y si nosotros vemos estos asentamientos humanos de acá de Lima, de Villa María, Villa Salvador y tantos que existen al interior del país, hay personas que no tienen techo, que no tienen vestir, que no tienen las condiciones básicas, no tienen los servicios básicos, ¿no? Están viviendo en una situación de calamidad. Señores, bien sabemos que es deber del Estado velar por los derechos fundamentales de la persona humana. Máxime esto si nos referimos a tantos niños que están viviendo estas circunstancias. ¿Dónde está el interés superior del niño? Entonces hay que reflexionar y hacer un llamado a las autoridades que verdaderamente tienen que actuar y responder y ir al lugar donde efectivamente se necesita, ¿no? Volviendo al tema, esta transferencia que se ha realizado desde mi punto de vista está mal porque no es bien ejecutada. ¿Por qué no? El gobierno realizó un bono más, identificó a estas poblaciones vulnerables y se le hizo llegar esto a través de transferencias o a través de los mecanismos que se está utilizando. Bien, entonces ya vamos a tratar el tema de los delitos de los funcionarios. En este caso, los funcionarios son aquellos que están vinculados a la administración pública y evidentemente los delitos de los funcionarios en este caso están relacionados al manejo de caudales públicos, ¿no? Entregados por el Estado, es decir, dinero. Cuando se habla de caudales, en la administración pública estamos hablando de dinero, ¿no? Para la compra de víveres, para fines asistenciales, como también, y al no ejecutar bien, al no ejercer esto, los funcionarios o servidores públicos se están incurriendo en un delito contra la administración pública. Muy bien sabemos que el tema del bien jurídico protegido en la administración, en el Estado, en los aparatos estatales o en la administración pública, es la correcta administración pública. Es el bien jurídico tutelado por el marco normativo respecto a la conducta de los funcionarios. Evidentemente también hay procedimientos de carácter administrativo, pero también de carácter civil y carácter penal, ¿no? En este caso vamos a tratar cuáles son los delitos que podrían estar incurriendo los funcionarios públicos en esta coyuntura. Bueno, si bien es cierto, respecto al tema del partido presupuestal que está dando,
efectivamente existe la Contraloría General de la República, ¿no? Quien va a realizar, va a hacer las auditorías correspondientes, ¿no? En el marco de sus funciones. Pero estas acciones no son de manera inmediata, ¿no? O sea, esto se puede realizar, pero hay procedimientos, hay protocolos, no es inmediato, en tanto ya que el presupuesto que se transfirió ya fue malversado, ¿no? Ya no fue correctamente ejecutado. Evidentemente la consecuencia de esos funcionarios van a tener que responder más adelante, como ya había mencionado, tanto en la vía administrativa y penalmente, ¿no? Pero la situación es, ¿no?, ver de qué forma se actúa de manera más inmediata. En este caso, por ejemplo, la magistrada Coronado Salazar precisa que debemos prevenir el ahora, ¿no?, y no el mañana. O sea, hay que ver las cosas que antes que se estén dando para no tener que sancionar mañana, ¿no? Y además de eso también se genera, obviamente, una carga procesal, más de la que ya existe. Hay una carga procesal inmensa en todos los juzgados de las distintas materias, ¿no? Mucho más ahora. También tenemos, evidentemente, el caso del Ministerio del Interior. Es un caso que lamentablemente ya ha sido ventilado, ¿no? Y por diversos medios de comunicación, y es lamentable. Pero bueno, en fin, vamos a hablar ya de los delitos puntualmente. Tenemos el delito que comete un servidor o funcionario público, el delito de peculado. También existe peculado agravado, evidentemente, o las circunstancias que se puedan cometer o consumar estos hechos, ¿no? El delito del peculado lo encontramos regulado y establecido en el Código Penal en el artículo 387. ¿Y qué nos dice esta norma sustantiva? ¿Qué nos dice al respecto? Dice que el que se apropia, utiliza en cualquier forma o para sí o para otro, caudales o efectos de cuya percepción, administración o custodia que le esté confiando el Estado en razón de su cargo, y estos estuvieran destinados para fines asistenciales, programas sociales, apoyo o inclusión social. Este es puntualmente el caso que estamos hablando. El Ejecutivo se le da la confianza, le transfiere a las autoridades locales para que en el marco del desempeño de sus funciones y el ejercicio de su cargo puedan ejecutar y destinar este presupuesto para las personas vulnerables, como bien lo establece acá el código, ¿no?, para programas asistenciales y programas de inclusión. En este caso, un programa asistencial que se tiene que beneficiar al ciudadano más vulnerable, pero que en efecto no se ha cumplido o no se cumple. Entonces, ahí estamos ya hablando frente a un hecho o a un delito de peculado, que aquel gerente municipal, por ejemplo, que ha sido encomendado y que como consecuencia de su cargo él está a cargo de administrar y disponer y ejecutar este presupuesto. Sin embargo, no se ejecuta. No, esto no se ejecuta para tal fin. Aprovechando de su cargo, de su condición, él abusa o coge ese dinero para beneficio propio de terceros. Ese es el tema del peculado. También tenemos otro delito que cometen los servidores o funcionarios públicos, es el delito de colusión. Y esto es un delito de corrupción de funcionarios, ¿no? Es el delito de colusión que se encuentra regulado en el artículo 384 del Código Penal. Bueno, y un saludo especial a toda la gente que gracias están mirando de este momento, de esta ponencia, como ya habíamos agradecido por la preferencia a la Escuela de Juristas, Escuela de Derecho. Un saludo especial para el doctor Rivera, un gran jurista, un gran maestro, catedrático universitario destacado, y un saludo especial a todos los que están mirando.
esta transmisión. Gracias infinitamente por su interés en mirar. Bueno, estamos hablando del tema de colusión. Este delito, este tipo penal lo encontramos previsto en el artículo 384 del Código Penal, el cual la norma sustantiva señala, ¿no?, el supuesto, el que interviniendo de manera directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier de las modalidades o adquisición, contratación pública de bienes, obras o servicios, concesiones y cualquier operación a cargo del Estado, concierta con los intereses para defraudar al Estado. Y acá sí tenemos este delito, vamos a señalar el ejemplo. Si bien es cierto, hay noticias, hemos visto, ¿no?, por los medios de comunicación, el tema referido al Ministerio Público. Evidentemente todavía no se ha determinado la responsabilidad, que es un proceso que se tiene que seguir, tanto el control interno en cada entidad y también el tema de la Fiscalía, ¿no?, ya tiene que realizar las labores propias de su competencia. Pero acá vamos a poner un caso concreto. La contratación pública, por ejemplo, adquisición de bienes, servicios. El Estado realiza la contratación pública, adquisición de bienes y servicios. Para eso existe un procedimiento, existe una propia ley que regula, la ley de contratación con el Estado, ¿no? Establece que se tiene que dar en un proceso de licitación pública y que además también puede ser adjudicación directa, pero estableciendo y viendo una cierta cantidad de OIT, ¿no? No todos pueden ser de adjudicación directa. Pero evidentemente en el caso concreto, ¿no?, vamos a ponerlo en ejemplo el caso del Ministerio del Interior. Al momento de la adquisición y compra del tema de mascarillas, guantes, alcohol para abastecerlo y protegerlo a nuestra policía, ¿no?, lo cual es fundamental. Hay que tenerlo bien protegidos, con sus uniformes debidamente, con sus medios de protección para nuestra policía, que ellos están dando la cara a este enemigo invisible día y noche, están cuidando por nosotros, ¿no? Pero lamentablemente las autoridades que están a cargo de ellos, que son los competentes, que son quienes deben velar por su salud. ¿Qué está pasando aquí? En el caso concreto, han comprado mascarillas, alcohol en gel adulterado, que no tienen la certificación sanitaria. Entonces allí está el tema de que aquel funcionario quien realizó la adquisición o la contratación de estos servicios, o sea, no cumplieron con las normas técnicas, con el procedimiento para la adquisición. Entonces, y además de eso, que no hubo del jefe inmediato, el superior inmediato, no hubo una supervisión, una verificación de que mínimamente esto debe acreditar las condiciones sanitarias, la certificación que no la han tenido. Y con eso que nosotros, la consecuencia de este acto, ¿a quién en primer orden o de manera directa afecta? De manera directa, quienes sufren esta consecuencia son nuestra policía, porque no están bien protegidos, como consecuencia de los malos actos de aquellas personas que realizan malas prácticas en el Estado. Entonces, en el hecho, como había mencionado, en la adquisición de esos productos, no se dio las condiciones básicas, las condiciones de calidad, las condiciones sanitarias, pero además hubo adulteración de precios. Y ahí está la configuración, la encuadración del delito en defraudar al Estado. O sea, al momento de adquirir, no se dio un correcto procedimiento para la adquisición de estos productos que deberían ser de calidad, porque eso es lo que más necesita nuestra policía en estos momentos, una protección. Lamentamos estos eventos y estas prácticas que se estén dando,
Esperemos, ¿no?, que las autoridades competentes, la Fiscalía, el Control Interno y también la Contraloría realice e investigue de manera exhaustiva este momento y se le dé una sanción ejemplar a estas personas, ¿no? Eso es con respecto al tema del delito de colusión. Vamos también a ver el otro delito que cometen los funcionarios en esta eventual coyuntura. También tenemos el delito de malversación, ¿no? El delito de malversación es un delito de corrupción de funcionario que se comete contra la administración pública, el cual encontramos regulado en el Código Penal en el artículo 389, ¿no? Y este tipo penal establece, ¿no?, el que el funcionario, servidor público, que da al dinero o bienes que administra una aplicación diferente de aquella a la que fue designado, afectando el servicio a la función encomendada. Si el dinero o bienes que administra corresponde a programas de apoyo social, en este caso estamos hablando particularmente de los bonos o de las canastas, por ejemplo, de la partida presupuestaria, corresponde a programa social de apoyo o asistencial y son destinados a una aplicación diferente, la pena en este caso del funcionario es no menor de 5 años ni mayor a 7 años, es lo que establece el Código Penal, ¿no? Acá tenemos un claro ejemplo en el que ya estamos hablando en materia de análisis el día de hoy, ¿no? El tema de la designación de la partida presupuestaria a los gobiernos locales por parte del Ejecutivo, del Ministerio de Economía y Finanzas, para la compra de víveres contenidos en canastas. Ya habíamos mencionado hace un momento, nuestra esfera de corrupción en el Estado es grande. Uno no puede luchar contra un sistema ya corrompido. Y ese sistema se genera inseguridad jurídica. Además también esto debilita el aparato estatal, ¿no?, y vulnera el Estado democrático, que en efecto no debería darse estas prácticas, ¿no? Pero bueno, bien, yendo al tema puntual, ya tenemos la transferencia que ya se dio a los gobiernos locales, correcto. El gobierno local, el dinero ya está designado para un determinado fin, que es la compra de víveres, que a través de canasta para ser entregados a los ciudadanos y a las poblaciones más vulnerables. Bien, eso es ya el tema de la definición y del caudal, lo que se está ya, en este caso el dinero. Correcto. Pero ¿qué pasa? El gerente municipal o el propio alcalde en los diversos, sobre todo en el interior del país, en las municipalidades locales, distritales, ahí donde son las más alejadas, donde no hay control, ¿qué pasa? Este señor, ese dinero que estuvo a su cargo y aprovechando su condición, no la asigna directamente para comprar las canastas, sino que probablemente estos señores, para beneficiarse ellos o a terceros o a familiares o a su hermanito, como bien está de moda esos términos, entonces ya no van a comprar los víveres, sino van a destinarlo para otros fines, que puede ser para beneficio propio. Pero además, probablemente también vayan y no compren los productos de calidad, compren un producto que no tenga las condiciones básicas, ¿no?, de sanidad. Sobre todo en este caso es que el funcionario pueda darle un tratamiento diferente a esto, ¿no?, a lo que ya estuvo designado. Puede ser que esto puede emplear para un evento deportivo, bueno, esto no está permitido, pero vamos a suponer que lo lleva para otro proyecto, para otro fin que no está previsto. Entonces ahí estamos ante un delito de malversación de fondos.
y la pena acá nos dice que va a ser evidentemente una pena de no menor de 5 ni 6 años. Asimismo también tenemos el delito de negociación, de corrupción de funcionarios, en este caso, que puede incurrir o cometer un servidor o funcionario público el delito de negociación incompatible. Este delito lo encontramos previsto en el Código Penal, artículo 399, el cual señala el que indebidamente, en forma directa o indirecta, o por acto simulado, se interesa en provecho propio o de tercero por cualquier contrato u operación en que viniera en razón a su cargo, o el que muestra un interés indebido en el proveedor de víveres de una empresa vinculada a familiares, allegados o a una persona determinada, beneficiándolo a través de una operación o contrato. Aquí hay que poner un ejemplo, ¿no? Siempre ya hablando del tema de la compra de canastas. Esa compra de canastas, en realidad, la adquisición de productos, como bien hemos dicho, en el Estado siempre existe el proceso de licitación por concurso público, ¿no? Y es un concurso, no es directa, dependiendo obviamente también de la cantidad que se vaya a presupuestar, no se vaya a invertir en esos bienes o productos o servicios. En este caso, el tema, que fuera adjudicación directa, bueno, está bien, pero evidentemente hay que hacer un proceso de selección. Pero ¿qué pasa? El funcionario o servidor tiene a un familiar, primo, tío, quien fuese, y para la adquisición de esos bienes, obviamente la persona que vende estos víveres de productos de primera necesidad, entonces ¿qué hace esta persona? Para darlo como como postor, como ganador, o dar la buena pro, le beneficia en el contrato, ¿no? Le beneficia de manera simulada a esa persona para finalmente ser quien es el ganador, lo cual está mal, porque ese concurso es público y debe realizarse respetando los parámetros y los procedimientos de las normas técnicas referidas a la contratación, y mucho más ahora referidas al tema de las normas de carácter sanitario, debidamente con un protocolo y todo lo demás, ¿no? Pero eso no se tiene en cuenta en algunos casos. Eso es lo que corresponde al delito de negociación incompatible. También tenemos otro delito de corrupción de funcionarios, que es la falsificación de documentos en la modalidad de falsedad material, falsedad ideológica, falsedad genérica. Eso lo encontramos previsto en el Código Penal, en el artículo 427. Este tipo penal establece de que en el anterior, ¿no? En el anterior caso, por ejemplo, señalamos que se iba a celebrar un contrato, ¿no? En ese caso, en ese contrato, hablando puntualmente, en ese contrato se consigna información falsa, o hace en todo o en parte un documento falso, o adultera un documento verdadero que pueda dar origen a un derecho, o se crean destinatarios o proveedores fantasmas. Bueno, yo he conocido y he visto muchos casos al interior del país, en las municipalidades distritales, que eso existe, la falsificación de documentos de distintas modalidades. Vamos a suponer, ¿no? Acá hemos visto varios casos en municipalidades, como ya mencioné, en el interior del país, sobre todo gobiernos locales. Existe obras fantasmas, o sea, existen documentos, existen proyectos que supuestamente han sido aprobados, que existen en papeles. Existe una obra, o supongamos, ¿no? de una pista, lo que fuese un proyecto, ¿no? Que está aprobado y está atendido,
y además está sustentado con el tema del presupuesto, con todas las partidas, ¿no? Pero, en efecto, esas obras, si tú te constituyes y vas a ver al lugar de los hechos, no existen. Y eso es un delito de falsificación de documentos, ¿no? Acreditar algo que no está para aparentar y hacer creer que si verdaderamente existe, pero no lo hay. También tenemos bueno, en este caso también tiene agravantes, obviamente, esta circunstancia, ¿no? Pero básicamente esos son los delitos que cometen los funcionarios y servidores públicos en esta actual coyuntura. Como había indicado, estas prácticas malas que se están dando al interior de las entidades del Estado deberían ser sancionadas drásticamente con una sanción ejemplar, tanto en la vía administrativa y en la vía penal. Por ejemplo, en la vía administrativa, si se identifica a un funcionario que está cometiendo un hecho o una falta ya llamada en el terreno administrativo, una falta administrativa disciplinaria, puede ser pasible de una destitución, ¿no? De una suspensión, sanción o suspensión. En este caso, el tema de los servidores y funcionarios públicos están regulados por el régimen disciplinario de la ley del servicio civil, ¿no? La ley 30.057 establece el procedimiento, el régimen disciplinario, pero además también existe el control interno. En cada entidad del Estado existe el control interno, que debe tomar las acciones inmediatas para no permitir que efectivamente se siga incurriendo en estos momentos que más necesita el ciudadano de a pie, nuestros compatriotas que ahora están abandonados en los lugares más alejados del país y que lamentablemente no han sido beneficiados con ningún bono del Estado. Entonces es lamentable la actuación de nuestras autoridades. No están preparadas, no responden de manera inmediata y oportuna a esta grave afectación que están sufriendo nuestros compatriotas. Efectivamente, también el día de hoy vamos a tratar ya un tema de un pronunciamiento del Poder Judicial respecto al COVID-19, pero relacionado básicamente en los centros penitenciarios. ¿Por qué? Porque los centros penitenciarios hoy se ha convertido en un foco del lugar y el centro de propagación del COVID-19. ¿Por qué? Porque las condiciones como están viviendo. En ese sentido, en esa línea, el Poder Judicial ha emitido una norma técnica a través de la resolución administrativa 121-2020-CG-PJ, en la cual se está disponiendo la aplicación del cómputo de plazos procesales para la prisión preventiva y las detenciones preliminares u otra medida similar emitida por los órganos de emergencia. Del mismo modo, también ha emitido otra norma técnica, otra disposición mediante resolución administrativa 120-2020-CE-PJ, en donde se está exhortando a los jueces penales de los distritos judiciales de todo el país, incluidos los que integran los órganos jurisdiccionales de emergencia. Los de emergencia son aquellos que han sido evaluados, quienes han sido seleccionados, focalizados para atender en esta circunstancia, ¿no? Ya, para que insta y que resuelve en esa resolución o que establece para aquellos de oficio o a pedir de parte o de manera legitimada puede haber la situación jurídica de los procesados, ¿no? De los sentenciados, de los privados de libertad que se encuentran bajo su competencia, ¿no? Para evaluar y modificar su situación jurídica, ¿no? Frente a esta actual coyuntura que están viviendo. Un saludo especial para todos los que están viendo esta transmisión y agradecerles infinitamente por su audiencia, ¿no? Vamos a continuar aún con el tema porque todavía falta terminar el pronunciamiento del Poder Judicial respecto a lo que acabo de mencionar,
Y finalmente vamos a dar la manera de conclusión, ¿no?, del tema de hoy. En este caso, como quiera que sea, existe un conflicto y un problema crítico y fuerte en todo, ¿no?, en todo el país, en todos los ciudadanos, en todos, porque bien sabemos que este enemigo invisible que es el COVID-19 no diferencia raza, sexo, condición social, no diferencia absolutamente nada. Está en todas las esferas, en todos los lugares, en todo. Entonces, solamente como ciudadanos, como personas, hay que prevenir, ¿no? Entonces, yendo al caso concreto, como quiera que sean los establecimientos penitenciarios de todo el país y las propuestas del Poder Judicial que ya se ha dispuesto para que se pueda dar la gracia presidencial, el indulto, la conmutación de pena, la amnistía para los procesados o la extinción especial anticipada de la pena o por pena de reos primarios, el no cómputo de los plazos procesales para la prisión preventiva y la detención preliminar judicial, la cesación o variación de la prisión preventiva. Hay otro tema de flexibilización de los beneficios carcelarios, entre otros, que constituyen propuestas penitenciarias interesantes, y es necesario que también en este caso estén involucrados todos los poderes del Estado, ¿no?, en este caso el Ejecutivo, que evidentemente es un Congreso que tiene un periodo demasiado corto, y en efecto da mucho que desear también nuestro Congreso, porque lamentablemente no hay personas capacitadas para poder responder frente a este COVID desde el lugar donde están, ¿no? Más es el tema ahora de que es un Congreso populista, ¿no? Pero en fin, también el Congreso debe emitir un proyecto de ley para velar también por esas condiciones que están viviendo estos reos en los centros penitenciarios. Y hemos visto distintos motines que se han dado en diferentes centros penitenciarios. Finalmente, son seres humanos que tienen derechos también, entonces se debe dar mejores condiciones. Considero de que se debe dar mejores condiciones, se debe tratar, se debe analizar las penas. Evidentemente no estamos de ninguna forma de acuerdo, porque tenemos también reos que por distintos delitos, ¿no? En este caso, lo que son de personas que han cometido delitos de violación, delitos contra la administración pública, delitos de terrorismo y los delitos de lesa humanidad, evidentemente también eso no amerita. Se tiene que evaluar con pinzas esta situación jurídica de los reos que actualmente están pasando efectivamente una especie de calamidad. Ya como colapsado el centro penitenciario, y lamentable el tema acá, ¿no? Por eso hacemos un llamado, y bueno, ya también creo que se emitieron unas normas para ver, ¿no?, ya la condición jurídica de estas personas. Bueno, finalmente, a modo de conclusión, como hemos mencionado el día de hoy, el tema ha sido la corrupción, delitos, la responsabilidad penal de las personas naturales y funcionarios públicos en el estado de emergencia. Hemos señalado cuáles son los delitos que podemos incurrir nosotros como personas naturales. Eso fue en primer tema, en primer orden. Luego hemos también mencionado ya cuáles son los delitos y la responsabilidad que tienen o que cometen los
funcionarios y servidores públicos. Es importante tener en cuenta esto. ¿Por qué? Porque nosotros como ciudadanos estamos propensos y estamos en todo momento salimos a realizar tal vez una actividad y podemos incurrir por desconocimiento o podemos incurrir en uno de los delitos que hemos señalado, lo cual no se quiere, ¿no? Como bien hemos señalado que la libertad del ser humano es fundamental, o que también podemos tener ciertas restricciones, ¿no? Porque a consecuencia de nuestros actos, después de esto podemos vernos vinculados o con un antecedente penal, ¿no? Se ha creado un registro para todas aquellas personas que no están respetando este estado de emergencia, el aislamiento social obligatorio. También tenemos multas. El uso adecuado de las mascarillas, hay que hacer la desinfección de productos en todo momento. Hay que mantener el distanciamiento social obligatorio mínimo de 1 metro. Mínimo, eso es importante. Esas son las armas fundamentales para la lucha contra este enemigo invisible que viene efectivamente cada día llevando mucha más vida, ¿no? Entonces ese es el tema, señores, amigas y amigos. Agradecerles infinitamente a todos y cada uno de ustedes. Un saludo especial para Roger, para Orlando, para Berta, para Nilson Villena Flores, para Elena Ortiz Vilcamango, que están conectados en este momento. Agradecerles infinitamente. También agradecer, como ya mencioné, al Instituto o a la Escuela de Juristas, Escuela de Derecho, por darme esa oportunidad de expresar y exponer un tema de actualidad de cara a este COVID-19, ¿no? Una especie de advertencia para saber, ¿no?, qué debemos hacer y qué no, para no incurrir en un tema de estos delitos. Muchas gracias por su audiencia, por estar conectados. Quedo a la espera de algún comentario, consulta o duda que puedan tener. Estaré presto y llano a poder resolver. Un saludo especial para Eduard Tapia, para Frankie Cabrera también un saludo, un abrazo a la distancia, para Jocelyn Quispe también un saludo especial, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, protéjense mucho ante estas circunstancias que están viviendo. Un saludo especial también para Berenice Rodríguez Pastor, para Rosmedia Escalante también un saludo especial. Un saludo especial también para Iván Vázquez Vallejos, para Mayela Capcha Poma. ¿Quiénes más tenemos por aquí conectados? Un saludo para James Díaz también, un gran saludo, amigo, un abrazo a la distancia. Un saludo especial también para Oscar Parizada. Gracias por los saludos. Un saludo especial para Kevin Requejo también, saludos, cuídense por allá, por favor. Un saludo especial para Carmen Mendoza. Tito, ¿cómo estás? Colega, doctora Carmen Mendoza, ¿cómo está usted? Un abrazo a la distancia, espero que se encuentre bien. Un saludo especial también para Emiliano Tapia, un abrazo, Emiliano Tapia. Un saludo especial para
Saraí Vázquez Vallejos, también gracias por ver este video. Un saludo para la doctora Lucero Castillo, aquí, doctora, un saludo especial. Un saludo, estimada colega. Un abrazo fraterno. Un saludo especial para Amner Hoyo Rafael. Saludos, Amner, un saludo a tu familia, un abrazo fraterno. Un saludo para Ener Tapia, gracias Ener Tapia, gracias primo por mirar y ver esta pequeña ponencia auspiciada y solicitada por el Instituto de Escuela de Derecho. Un saludo especial para Andrés Ovalle, un abrazo a la distancia. Un saludo especial para Jacqueline Vázquez también, gracias por ver este video. Un saludo especial para Rafael Rojas Emperte. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por mirar, por seguir esta transmisión. Finalmente, quédate en casa, cuida a tu familia. Hoy estamos conectados y mañana estaremos juntos. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Hasta otra oportunidad, si es que Dios lo permita. Estaremos viendo otros temas también. Muchas gracias.